Hola, bienvenidos a este maravilloso espacio de transformación personal que año tras año consolidamos en nuestra institución. Sabemos que ustedes están llenos de expectativas, de sueños y de propósitos, que cada paso que dan en su propuesta de ser emprendedores es un elemento vital en su crecimiento como individuos. El origen de todo lo que conocemos, atendiendo a la teoría científica, se dio hace aproximadamente 4.600 millones de años, en donde se inició la consolidación del ambiente propicio para que surgiéramos como raza humana, entendiendo que con ello también las necesidades de evolución hicieron su aparición. Se necesitaron 4.400 millones de años para que la primera gota de agua líquida surgiera y de esta manera uno de los elementos naturales vitales para la consolidación de nuestra especie y de todos los seres vivos que a futuro irían evolucionando en el planeta. Hace 850 millones de años la Tierra se cubrió por completo de hielo y a su vez se conformó la capa de ozono, dando así la posibilidad del aire que hoy en día respiramos, convirtiéndose en el segundo elemento vital que se necesita para sobrevivir y que hoy en día ha perdido valor y por ende cuidado por parte nuestra, siendo esto una de las principales reflexiones que queremos dejar en este encuentro, el cuidado de nuestro entorno siendo los responsables de los resultados de esta tarea. 530 millones de años se necesitaron para colonizar los océanos y allí dar inicio a una gigantesca comunidad marina con sus propios elementos de organización social, dando de esta manera al planeta un paso más en su consolidación como sistema y a su vez otorgándonos el tercer elemento vital para sobrevivir, el alimento, y que paradójicamente hablando también somos responsables de su desequilibrio y contaminación. De esta manera, el planeta se tomó 360 millones de años para terminar con toda la calma del caso de conformarse tal cual como lo reconocemos hoy en día, dando los beneficios propios de ser un ambiente sano y proveedor de vida, esencia que aún no terminamos de entender y desde allí no terminamos de valorar. En este punto se dio el espacio para el surgimiento de especies que entrarían a tener su edad dorada y que reinarían por varias décadas. Así, hace aproximadamente 225 millones de años surgirían los dinosaurios, quienes en sus primeros momentos usaron de manera eficiente los recursos del planeta, pero allí surgirían también los inicios de leyes sociales en donde el más fuerte comenzaría a colonizar espacios y se darían entonces también otro efecto que es el de la necesidad de sobrevivir. Todo esto por el manejo de un pensamiento reptil, sin el raciocinio que se supone hoy en día caracteriza a la raza humana, pero que al comparar podríamos encontrar patrones comunes de socialización. Ahora bien, nuestros orígenes propios surgen hace 60 millones de años cuando los primeros primates saltan al escenario como los siguientes protagonistas de la evolución de la Tierra, y allí surge una nueva época en donde el uso de las manos daría una vuelta total a procesos de participación de los seres que conforman el conglomerado social, siendo este el preámbulo del inicio de la siguiente fase. 2 millones de años serían testigos de la llegada de la evolución de los primates neandertales, primera de las especies que se puede considerar como la base de la evolución del hombre, y desde allí, de igual manera, la base de la organización social. La necesidad como palabra clave de desarrollo se hizo más evidente, pues el elemento de sobrevivencia de sus habitantes sería totalmente distinto a las otras especies y podría pensarse inclusive que llegarían con cierta superioridad, ya que la razón y la inferencia serían protagonistas de esta era. Sin embargo, también llegaría el exterminio y el abuso del entorno natural en donde se encontraba. Finalmente, el planeta se preparó para la llegada del hombre, tal cual como lo conocemos hoy en día, y desde allí la intencionalidad de organizarse por clanes, tribus, grupos y finalmente sociedades, cada una con una particularidad propia de su contexto histórico y social, surgiendo así diferentes modelos de sociedad, unos más cercanos a una evolución participativa e inclusiva que otros. Una de las primeras sociedades que surgió fue la primitiva, y así seguida la esclavista, en donde por alguna razón se entendió que a pesar de pertenecer a una misma especie, podíamos dominarnos unos a otros, entendiendo que la intencionalidad del servicio sin correspondencia era válido y sin los menores derechos posibles de una dignidad humana. Después, el mundo se organizó en una sociedad feudal, en donde se lograron restablecer algunos derechos sociales, pero con la continuidad de la pérdida de posibilidades, pues el elemento de concertación ya no sería la palabra y la necesidad, sino el inicio del surgimiento de herramientas de poder como lo serían el código del dinero y la posesión. Así el capitalismo hace su aparición en el mundo y podríamos pensar que la palabra emprendimiento lograría alguna base conceptual. Sin embargo, la humanidad se sumerge en una carrera de acumulación de riqueza y de consumo, lo que a su vez genera la aparición de otras corrientes contrarias y también fortalecidas con la intención de cambiar modelos probados y que al día de hoy no han podido ser validados totalmente, dejando unos vacíos importantes en el poder de evolución de las personas y que desde allí se empiezan a vislumbrar los vestigios de las diferencias sociales. A esto se suma el surgimiento de la era tecnológica, que vino a dar un cambio radical y total desde la manera en que nos relacionamos hasta la manera como creamos y resolvemos necesidades de nuestras sociedades, elementos base de lo que podríamos llamar emprendimiento. Pero asimismo, esta era también ha causado una pérdida de la humanización de los procesos, la pérdida del contacto con el otro de manera directa, ha desensibilizado ampliamente la escala de valores que hoy en día tenemos.
Acá surge un concepto trascendental, la familia, que a pesar de tener su esencia desde el principio de los tiempos, solo hasta hace unas décadas se abrió la importancia de su raíz, siendo este núcleo el protagonista de la consolidación de los procesos de crianza y formación del ser humano, así como también la responsable de las situaciones adversas que se pueden encontrar en las decisiones de los grupos dirigentes de las comunidades, pues al final llegan a sus cargos con los elementos base conseguidos en cada uno de sus hogares. De esta manera empiezan a observarse diferentes estilos de familia, y como estas, también han evolucionado de acuerdo al desarrollo social. En los 70s, las familias tenían en promedio 8 hijos, en los 80s las familias pasaron a tener 5, en los 90s pasaron a tener en promedio 3 y hoy en día los núcleos familiares tienen un hijo e inclusive no tienen hijos. Los padres han tomado diferentes roles dentro del seno familiar y ahora ambos miembros paternales han salido a buscar sus desarrollos profesionales y personales, lo que en gran medida disminuye la intencionalidad de crecer su esquema familiar, siendo un elemento vital en el análisis que se puede hacer en el desarrollo del concepto de emprendimiento, pues si bien es cierto buscamos crear empresas que movilicen las economías mundiales, más que nada buscamos crear empresas de administración de vida que movilicen el poder hacernos cargo de nosotros mismos y así entender que tenemos como emprendedores deberes y responsabilidades en primera instancia con nosotros mismos y después con la sociedad. Sin embargo, a pesar de esta evolución, nunca podrá dejarse de reconocer que los hijos son un elemento definitivo tanto en la proyección familiar como en el crecimiento de la comunidad, pues serán ellos los que den origen a los futuros esquemas, tanto de gobierno como de producción, identificando su fase de adolescencia como el piso de consolidación de sus decisiones y futuras actuaciones. ¿Quiénes entienden a los adolescentes? Es una frase muy frecuente en los espacios de catarsis de nuestros padres, bueno, y de los docentes también, pero son ustedes los que con estos momentos de formación y de reflexión en los que participan deben llegar al entendimiento de la responsabilidad que cada uno maneja y lleva en sí mismo para de esta manera evolucionar como especie y llevar sus propósitos de vida y de prosperidad a entregar los elementos que se necesitan en un mundo agitado y cambiante como el actual. Bienvenidos.